Y me dio por él. Ese soy yo, ¿sabes? Ese soy yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy voy a dar una breve caminata. Aquí hay un viento terrible. Voy a caminar todo este sector del Escambrón y miren lo que tengo ahí. El Normandy. Les voy a poner información en relación a esta hospedería que en este momento, pues, ustedes saben que está abandonada, deshabitada. Y tenemos también ahí Parquecito Escobar. Y acá tenemos la facilidad del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y vamos a comenzar la caminata por aquí, por toda esta área de playa, para que vayan viendo. Está un poquito nublado, me ha tocado caminar un poquito nublado el día, pero quiero que vean estas facilidades. Me da muchos recuerdos porque mis padres venían aquí y nosotros veníamos aquí pues a disfrutar del área de la playa. Yo cuando joven, pues, de chamaco, venía desde Carolina, mi gente, en bicicleta para acá, pues, a meterme en esa área de playa. Pero miren qué interesante el Normandy. Le voy a dejar ahí para que vean información relacionada al Normandy. Y vamos a empezar a caminar por aquí, por el área de Normandy, específicamente por el área del Escambrón y Sito Escobar. Vamos por aquí caminando con Puerto Rico a pie. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que disfrutes de todos los videos de Puerto Rico a pie. Abrió el 10 de octubre de 1942. Fue inspirado en arquitectura deco, en un transatlántico francés con el mismo nombre. Miren cómo se encuentra en este momento. Ahí pueden ver, miren, las condiciones que está actualmente. Buenas tardes. Y quiero que vean esta área de aquí, porque esta área para los 80 por ahí, una área de lo más bonita. Uno podía venir a pasar el día en la playa, en el área de la playa. Y me están informando cuando estoy caminando que hay una actividad en el día de hoy aquí, así que vamos, más o menos voy a ver si me puedo acercar y mirar. Estaba comentando que las personas que fueron responsables, los arquitectos, ¿verdad?, que diseñaron este edificio tan bonito, ¿verdad?, que se encuentra en abandono, fue el señor Raúl Richard y Félix Benítez Resach. Benítez Resach fueron una familia que en los años 40, 50 eran personas acaudaladas. Hicieron tremenda obra que tuvo su momento, ¿verdad?, un momento espectacular. Mira, le quiero mostrar algo aquí. Le quiero mostrar aquí un momentito el parque Sito Escobar, un parque que en un momento fue de béisbol, después le hicieron pista y campo. Y quiero que vean cómo están las facilidades actualmente. Esto aquí, pues, no sé si el municipio le da mantenimiento, pero se puede ver que hay un deterioro estructural en el área. 360 para que vean. Se le pueden ver ahí arriba las gradas, ¿verdad? Aquí la gente pues todavía utiliza esto para hacer ejercicio. Pero quiero mostrarles este pedacito de playa del Escambrón
que fue un área que yo visitaba mucho cuando estaba chamaco. Y mis papás me traían aquí. Me disculpa si hay un poquito de viento, ¿verdad? Porque es que en esta área, ustedes saben que el viento, pues, estamos en el norte y ese mar es bien fuerte. Y quiero mostrarles esta parte de aquí atrás para que vean qué bonito. Y comentarles algo que había ahí, porque en un momento dado, ahí hubo un puente en madera que cubría esa área como en un medio círculo. Y las personas pues caminaban ahí, pero la erosión ha hecho que esto, déjame moverme por aquí, ha hecho que esto cambie. Miren el Normandy por la parte de atrás. Y al otro lado está el Caribe Hilton. Pero miren qué precioso está esto. Mi gente, esta área aquí, yo cuando pequeño venía aquí y el mar no llegaba hasta acá. Toda esta orilla queda un pedacito de orilla ahí. Déjame moverme acá para que lo vean. Miren ahí este pedacito de orilla. Era mucho más amplia. Y esa área que está ahí, el agua no llegaba así. Ahora básicamente está entrando. Y desde donde ustedes ven ahí Las Palmas hasta esta área por aquí, había un puente en madera que las personas lo caminaban o, ¿verdad? Y pescaban, se tiraban de ahí. Yo me acuerdo, yo venía a tirarme de ese puente. Miren ahí nuevamente la parte de atrás del Hotel Normandy. Y nos vamos a mover para que vean la playa como tal. Se ha perdido toda esa costa. Miren qué bonito está esto aquí. Toda esa área que ven allá es el condado. Está el viento bien fuerte. Siempre está así, ¿sabes? Me voy a mover acá para que vean la parte principal donde está el área de lo que fue un momento dado un balneario. Que aún sigue, pero como le digo, ha perdido esa orilla. Y es por la erosión. Miren desde aquí. Miren ahí el Normandy, ahí tiene el Caribe Hilton. Miren qué bonito está todo esto aquí. Acercarme por ahí para que vean. Y les voy a comentar, porque antes les comenté del puente. Yo venía por aquí caminando y al fondo pues era que se unía este pedazo de tierra, ¿verdad? Con un puente en madera, pero la erosión ha hecho que esto desaparezca. Y es que en esta área es bien violento. El mar es bien violento. Les voy a mostrar para que ustedes vean. Esto continuaba por aquí y había un puente en madera, que es el que he mencionado yo en varias ocasiones. Y ese puente, si no me equivoco, esos son los cimientos todavía del puente. Y ese puente llegaba hasta allá y hacía una media luna ahí y conectaba allí aquella parte por un ladrillo de el Normandy y hacía como una media luna. Y esta es la playa del Escambrón, lo que se conoce como el Escambrón. Hay otra más al frente que la vamos a visitar también, pero quiero que vean, porque aquí el mar es violento, como les digo. Tú puedes observar y ver la furia del mar, como choca con los rompeolas. Miren ahí, voy a hacer un 360 para que vean dónde estoy ubicado. Miren todos los rompeolas que hay ahí.
y aún quedan pues las ruinas. Miren, aquí pueden ver esa estructura que les menciono. Miren qué interesante. Vamos a ver si subimos allá para que vean. Doy la vueltita para que vean la vuelta redonda. Y vamos a subirla arriba, donde están las murallas, para ver la vista. Todo esto era parte del fortín San Jerónimo de Boquerón. Sí, mira las escaleras ahí. Pero mira, les voy a mostrar ahí porque quiero que vean esta parte. Qué interesante. Todo esto aquí, ¿verdad? Han puesto esta serie de piedras para evitar la erosión. Porque le digo, es sumamente fuerte el viento y las marejadas que están constantemente dando por la orilla. Pueden ver toda esta área. Los aviones aquí. Estamos cerca del aeropuerto Isla Grande. Pero miren qué interesante. Voy a acercar aquí para que puedan ver. A ver si hay algo aquí que nos podamos subir. Miren aquí. Miren qué vista. Qué espectacular. Es un viento terrible, no sé si apenas me pueden escuchar. Un caballero que me dice que aunque es del área por aquí metro, no había venido acá y están disfrutando, ¿verdad?, de la vista. Porque créame, mucha gente sabe que existe esto aquí, pues claro que sí, pero es que esto es espectacular aquí, es precioso. Qué pena que esté un poquito nublado. Ya también son las 3 y pico, casi las 4 de la tarde. Ya usted sabe que estamos en Navidad. Y acá en la isla ya de 5 y media a 6 ya está de noche hace rato. Entonces miren, aquí estaba antes una piscina olímpica, que era parte de como un complejo que existía entre el Sisto Escobar y acá la piscina. Y esto pues, ustedes saben, lo demolieron. Hicieron unas facilidades. Está lo más bonito. Me voy a mover aquí para que vean esto, que lindo está. No sé si pueden ver allá al final de la costa. Allá está el área Piñones. Y miren qué interesante eso por ahí. Ustedes no creen, hay gente por ahí con tablas de surfing. Pues a ellos les gusta cuando está así. Otra la otra parte, que es el balneario del Escambrón. Para que vean esa área, ahí había un negocio que la gente pues visitaba y se bailaba, y era bien famoso para los 70, 80 por ahí. Voy a mover allá para ver dónde está ubicado. Construyeron en Normandy, construyeron el Escambrón Beach Club, que pasó a ser parte, está ubicado en esta área aquí, pasó a ser parte de un área de eventos sociales donde las personas bailaban, y ¿verdad?, tenía como escenario pues toda esta área de la costa y sus playas tan preciosas, y eso lo hacía bien atractivo, y era de los pocos lugares que en ese momento existían. Aquí hay una actividad en el día de hoy. Veo artesanos por ahí. Actividad. Está bien concurrido, aunque la actividad se va a desarrollar, ¿verdad?, más tarde, entre las 6 y 7 de la noche. Pero ya la gente está montando sus cositas. Y me voy a mover ahora
al área del balneario para que ustedes vean qué bonito está. Y está nublado y toda la gente que hay en este momento. Pueden ver todas las personas que están disfrutando del área de la playa. Como les comento, está nublado y miren todas las personas que están aquí disfrutando. Esto está bien chévere aquí. Si no te has suscrito a Puerto Rico a Pie, suscríbete, dale like y comparte los videos. Miren mi gente, estoy caminando por aquí, por el Escambrón, y me encontré aquí a un fanático que se llama Víctor Ramírez, pero Víctor Ramírez le quiere enviar saludos a su hermano. ¿Dónde está tu hermano, Víctor? Está en Pensilvania. Ah, pues mira, envíale saludos ahí. No, pues estoy aquí en el Cambrón, en la actividad que estaba diciéndote de natación, de tabla de surfear. Okay. Y nada, estoy aquí, me encontré con el muchacho este de Puerto Rico a pie, que tú me habías hablado de lo de la ferretería en Río Piedra, La de ferretería Walvin. Walvin, que era una ferretería vieja y que tú fuiste que me pusiste al tanto de que esa ferretería todavía existía y me dio por él. Y Ese soy yo, ¿sabes? Ese soy yo. ese muchacho, y nada, y me habló y me interesó mucho y le dije que tú veías ese programa, lo veías y que por ti fue que yo me enteré Mira qué bien. de este muchacho y te quiero mandar un saludo aquí a tu esposa Belín Casablanca y tremenda persona, ¿sabes? Que como yo sé que tú eres fanático de él, pues me atrevería a hacer esto y este saludo porque sé que va a ser bien recibido. Y la pesta para mí está un flojo ahí, me dio casi en blanco. Lo único que ganó es la mitad que hice con él. Vamos. Gracias, Víctor, un montón, te me cuida, ¿viste? Estamos a la soledad. Un saludo por ahí a, ¿cómo es que se llama el hermano? Rafael. Rafael, saludo de parte de Puerto Rico a Pie y de tu hermano Víctor. A él le dicen Rafa. Rafa, saludos. Gente, seguimos por ir caminando con Puerto Rico a Pie. Ahí vieron a Víctor enviándole saludos a su hermano Rafa, que está para allá cogiendo frío en Pensilvania. Un saludo de parte de Puerto Rico a Pie. Me estaba comentando, ¿verdad? Estaba hablando ahí que él vio el video de la ferretería Walvin. Y nada, pues espero que sigan disfrutando los videos del canal. Esa es la intención, eso es lo que yo quiero, que la gente de allá de la diáspora y los de aquí, que vean los videos y se acuerden, de verdad que recuerden cómo es la isla y las tradiciones de nosotros, que no se pierdan. Y seguimos por aquí caminando, luego de esta la intervención tan jocosa y tan amena con mi amigo Víctor. Seguimos por aquí caminando y les estaba comentando en relación a esta playa. Me conocen también como la 8 y tremenda playa. Uno viene aquí, la pasa bien. De verdad me atrevo a decir que es uno de los lugares más bonitos aquí en el área metro, en el área de San Juan. Colinda ahí con el parque Muñoz Rivera, colinda también con Condado y camino por ahí a llegar hacia el viejo San Juan. Y entonces miren que mucha gente ahí, miren, acuérdense, estamos ya entrando aquí en la época donde cambia el clima y está oscureciendo un poquito más temprano, y aún así está nubladito. Tú ves la gente por ahí en la playa pasándola bien. Acuérdate, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Puerto Rico a Pie. Mira, aquí hay gente que están acampando. Voy aquí para que vean la última toma. Esta área está preciosa aquí. Miren qué bonita esta área aquí. Miren, toda esta área es la que yo les menciono del área de Escambrón.
Y qué bonito está. Mucha actividad aquí en el día de hoy. Aquí un 360 antes de despedirme de ustedes para que vean dónde estamos ubicados. Sé que ven ahí es el parque Muñoz Rivera. Y esta es la segunda entrada, porque el Escambrón tiene otra área de entrada. Y nada, mi gente, sería todo por el día de hoy con Puerto Rico a pie. Bye.